bajarse la aplicación, hacerse la cuenta y empezar a dar una lucha que también se da en el campo digital. Y nosotros estamos haciéndola relativamente bien ahí. No tenemos medios tradicionales, pero nos hemos anclado en las redes sociales para hacer una especie de guerra de guerrillas comunicacional. Agentes de la batalla cultural número 3, farándula. Fíjense cómo la farándula está siendo utilizada para impulsar todas estas ideologías en todos lados. Algunos ejemplos. Lali Espósito es una cantante, actriz y bailarina, o por lo menos ella dice que lo es, en Argentina. Canta espantoso, actúa mal y baila pésimo. Pero bueno, le va bien porque es linda y es exitosa y es joven, ¿no? Y Lali Espósito ha sido realmente, digamos, el personaje de la farándula que más ha impulsado estas causas y más ha llegado a la juventud, porque su público son nenitas de entre 11 y 15 años más o menos, 11 y 15 años. El impacto que ella tiene en la juventud es enorme y cada vez que aparece públicamente lo hace con ese pañuelo verde, que ustedes ya saben qué es lo que significa. Fíjense qué interesante que en Estados Unidos es exactamente la misma estrategia, solamente que ahí no utilizan el pañuelo verde, sino que utilizan otro tipo de símbolos. En pantalla ustedes van a ver actrices de Hollywood que tienen pines, fíjense cerca del sostén. Tiene un pin con un logo. ¿Ese pin qué es? El logo de Planned Parenthood. Hoy Hollywood, entero como corporación multimediática, está apoyando a través de su farándula a la internacional del aborto frente al gobierno de Donald Trump, que está tratando de desfinanciar a esta industria de la muerte. Y sin embargo, Planned Parenthood cuenta con el apoyo de todo el aparato de Hollywood. Fíjense, ¿la conocen? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Esto es una foto de su Instagram, lamiendo un pastel. Aborto es cuidado de salud, dice el pastel en inglés. ¿Quién produjo esta fotografía? Planned Parenthood. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, lo dice el pie de página de la propia publicación de Miley Cyrus. Fíjense, esto es lo que se viene en materia de aborto, ¿eh? Es decir, ya no el aborto como una cuestión triste, pero que bueno, que la mujer lo tiene que hacer si quiere. Ese era el discurso feminista hasta ahora. El nuevo discurso al respecto es: el aborto es liberador, el aborto es una fiesta, el aborto te empodera, el aborto es digno de celebración. ¿Cuál es la simbología que ustedes están viendo en esa foto? Acá hay mucho símbolo en la foto y tenemos que estar listos para analizar críticamente estas cosas. ¿Qué hay? ¿Qué está lamiendo? ¿Para qué usamos los pasteles? Para festejar. Una chica linda, en una pose pretendidamente sexy, joven, que tiene fanáticos por todo el mundo, diciendo que además el aborto es cuidado de salud. Y si el aborto es salud, ¿qué es el embarazo? Ese es el mensaje. Pero hay que estar listos para poder analizar estas cosas, porque si no uno lo ve como una frivolidad más. Y esto es mensaje político puro. Scarlett Johansson haciendo un video a favor de Planned Parenthood en sus redes sociales. Lena de Netflix, Lena ama a Planned Parenthood. Netflix enviando a nuestras redes sociales en Argentina cortos, o sea, videitos de sus actrices apoyando a las mujeres argentinas a que sigan con la lucha a favor del aborto. Fíjense qué interesante cómo opera la farándula en Argentina y cómo te pueden distorsionar todos los datos. Ustedes ven en pantalla a un travesti que se llama Florencia de la B. No sé si lo ubican, si han escuchado algo de este sujeto. Florencia de la B dijo a los medios de comunicación: en nuestro país mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. En Argentina mueren 54 mujeres por abortos en Argentina mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. ¿Quiénes levantaron esta noticia? Bueno, por ejemplo, un periodista del espectáculo que se llama Ángel de Brito, que tiene más de 3 millones de seguidores. O sea, esta falacia le llega a 3 millones de argentinos, o 3 millones de seguidores por lo menos. La levanta diario Clarín en su versión espectáculos, el diario más leído de la Argentina. Y es tan simple como hacer esto. 54 mujeres por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, nos dan 28.300.000 mujeres. El tema es que ni siquiera existen 28 millones de mujeres en Argentina. Tenemos 20.
Pero díganme ustedes, ¿cuántas personas se pusieron a hacer este cálculo? La gente consume esto porque lo dice la farándula y nosotros hemos endiosado a la farándula y creemos que lo que dice la farándula es algo bueno porque ellos son gente que sale en la televisión y por lo tanto, bueno, saben de lo que hablan. No saben un carajo. Dicen porquerías. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros? Nos envuelven en una espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Es la autocensura a la cual estamos acostumbrados. Ya ni siquiera hace falta que ellos nos censuren muchas veces. Nosotros mismos nos autocensuramos. En reuniones familiares, reuniones con amigos, en el colegio, la universidad. Salen estos temas y nos quedamos callados. Porque tenemos miedo, porque pensamos que vamos a ser marginados. Fíjense que la espiral del silencio es aquella situación en la cual la mayoría se autopercibe como minoría. Y al autopercibirse como minoría, tiende a censurar lo que opina. Si yo me autopercibo como minoría, yo quiero, de alguna forma, ser aceptado. Entonces no puedo decir lo que yo pienso. Estoy envuelto en una espiral del silencio. Esto lo encontró muy bien un psicólogo social llamado Solomon Asch. Es decir, esto de que el hombre necesita la aprobación del grupo. Solomon Asch era un psicólogo social que hizo este experimento. Armó grupos de 8 personas. Dentro de esas 8 personas, 7 eran sus cómplices y 1 era la rata de laboratorio. Era el que no sabía bien qué estaba pasando allí. Entonces tenemos grupos de 8 personas, 7 son cómplices, 1 no es cómplice. Y los ponía en fila y les decía, miren estas 2 tarjetas, las que ustedes están viendo en pantalla. La consigna es muy sencilla. Indique usted cuál de las 3 líneas de la tarjeta de la derecha corresponde en tamaño, en longitud, a la línea de la tarjeta izquierda. ¿Qué dicen ustedes? ¿A, B o C? ¿Perdón? Vuelvo a decir la pregunta. ¿Cuál de las 3 líneas A, B o C es idéntica a la línea que aparece en la tarjeta de la izquierda? Es la primera vez que la gente no dice uniformemente la respuesta correcta. Mírenlo una vez más porque es evidente. Y si no, vamos a buscar unos largavistas. Lo que pasa es que puede estar distorsionado. Déjeme verlo. Está perfecto. Pasa que está distorsionado acá. Discúlpeme, fue error mío. C, claro, evidentemente. C. No, están bien. El problema lo tengo yo. No, es que acá estaba dado vuelta. C, es evidente. Ahora, Asch no le preguntaba a los 8 al mismo tiempo. Asch iniciaba con los 7, que eran sus cómplices, y la cosa se daba más o menos así. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, la respuesta obviamente es la línea B. Bueno, pasaba el sujeto número 2. ¿Y cuál es tu respuesta? Bueno, hay que ser muy tonto para no darte cuenta que es la respuesta, que es la línea B. Y después venía el tercero. ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, hay que ser muy facho para no darte cuenta que la respuesta es la B. Hay que ser muy homofóbico para no darte cuenta que la respuesta correcta es la B. Y así, 7 veces. Cuando llegaba el número 8, que era el que no era cómplice, ¿qué piensan ustedes que él respondía? B. En el 80% de los casos respondían los sujetos B. ¿Qué significa esto? Que estamos muchas veces inclinados a aceptar las mentiras, ser cómplices de las mentiras, dejar al lado nuestra verdad, dejar al lado lo que es evidente para nosotros, como el caso de las líneas, con tal de no desentonar con el grupo, con tal de no desentonar con las masas. Y acá se trata todo de percepción. ¿Dónde están las mayorías? ¿Dónde están las minorías? Porque yo puedo hacer que las mayorías se autoperciban como minorías. Y yo puedo hacer que las minorías terminen
autopercibiéndose como mayorías. ¿A través de qué? Medios de comunicación. Muy simple. Hagan una marcha pro vida y los medios no aparecen. Invisibilización. Y si aparecen, te van a sacar la peor foto que puedan sacar. La de la señora, por ejemplo, ¿se acuerdan? Eso se llamaba inferiorización. O te van a sacar una foto donde se vea muy poquita gente. Tenés todo esto lleno, pero yo voy como fotógrafo del medio y le saco a ellos 3 que están allá. Y digo, esta fue la conferencia del AGE en Perú. Eso hacen. Ahora, junta a 30 feministas y vas a tener a todos los medios de comunicación. Y van a sacar las mejores fotos que puedan sacar. Y nosotros nos terminamos comiendo el cuento de que nosotros somos minorías, que nosotros somos pocos. Y llega el momento de la reunión con nuestros amigos en el colegio, en la facultad, con los compañeros de trabajo, y no nos animamos a hablar, porque no queremos desentonar. ¿Con quién? Con aquello que los medios de comunicación nos dijeron que eran las mayorías. ¿Cuál es el resultado este? Gente desesperada por encajar, desesperada por estar a la moda, desesperada por ser parte del siglo XXI, como si la verdad, el bien, la belleza tuvieran temporalidad. Agentes de batalla cultural, movimientos sociales. ¿Cómo estamos de movimientos sociales? ¿Tenemos movimientos sociales? ¿Cuáles? A viva voz, sin miedo. Con mis hijos no te metas, perfecto, y hay uno más. Marcha por la vida, o le podemos llamar la ola celeste, o le podemos llamar Salvemos las dos vidas. En Argentina se le llama la ola celeste, por ejemplo, en otros lugares Salvemos las dos vidas, Marcha por la vida, etc. O sea, tenemos 2 movimientos sociales. Ahí estamos bien. El problema es que no los pudimos traducir políticamente. Y ahí tenemos un problema. Juntamos a la gente, hicimos buenos diagnósticos, dijimos hay que salir a la calle, pero no pudimos traducirlo políticamente. ¿Y en qué concluyó todo esto? En que aquellos que tienen el poder político no somos aquellos que movilizamos a la mayor parte del pueblo en las calles, porque aquello de que la democracia es el gobierno del pueblo es la mentira más grande que ha existido en tiempos modernos. Esto es, movimientos sociales, Salvemos las dos vidas, Con mis hijos no te metas, y del otro lado tenemos básicamente 3, digamos, el feminismo, el abortismo y el lobby LGBT. Vamos a analizar un poquito de cómo las fuerzas internacionales, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de algo de la dimensión internacional, impacta sobre la batalla cultural. Con financiamiento, están financiando los movimientos sociales feministas, abortistas y LGBT. Por empezar, Planned Parenthood dona millones y millones de dólares a este tipo de organizaciones. Planned Parenthood tiene más de 46.000 clínicas abortistas en el mundo. Aquellos que te dicen que el aborto es gratuito, como bien dijo Sara, te están tomando el pelo, te están tratando de tonto. El aborto es un gran negocio. Hacerse un aborto no equivale a comprar una cajita feliz en McDonald's. McDonald's tiene 33.900 sucursales en el mundo. Planned Parenthood, 46.000 clínicas abortistas. ¿Cuánto sale un aborto? Acá mismo lo tenemos en pantalla. Fuente, Planned Parenthood. Hasta $1.500 dentro del primer trimestre. Hasta $1.500 en el primer trimestre. Fuera de eso, obviamente, los precios suben. Dígame si no es un negocio perfecto. En Argentina invirtió más de $5 millones, por ejemplo. ¿Qué hay del lobby LGBT? ¿Recibe dinero? Por ejemplo, acá tenemos LGBTQ Issues, que es una fundación, que nos comenta que ella sola maneja alrededor de $200 millones por año. $200 millones en una fundación LGBT. Esta misma fundación ha generado un reporte financiero para el periodo 2015-2016 de recursos globales y contabilizó cuánto recibieron las fundaciones LGBT en el 2013 y el 2016. El monto es superior a $950 millones. $950 millones para el lobby LGBT, que encima nos venden que están reprimidos, oprimidos, que la sociedad los desprecia. Y fíjense las cuentas de banco cómo vienen.
Otra vez, ¿dónde está el poder? Voy a pasar un poquito más esto. Tenemos, fíjense, acá un mapa de América Latina. Lo que está llegando de financiamiento a nuestros países es muy potente. En el Perú ustedes encontrarán allí en el mapa también que el color azul está bastante pronunciado precisamente porque el financiamiento aquí es muy importante. Se me ha ido acá la pantalla, ¿eh? ¿Se acuerdan de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Que llamó a todos nuestros países a legalizar el matrimonio homosexual, leyes de identidades de género, entre otras cuestiones más. Bueno, ¿quién financia la Corte? Acá está. Lo financian más estados que no son americanos, a pesar de que esta Corte es americana, que nuestros propios estados americanos. Y esto es información pública. No les voy a dar todos los números que tenemos ahí, pero esta es básicamente la información. Fíjense, los países americanos financian apenas el 20% del presupuesto de la Corte. El resto, el 80%, lo financian ONGs internacionales y otros estados. ¿Qué otros estados? Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza y la Unión Europea en general. ¿Cuáles son las ONGs que lo financian? Fundación Arcus, que es la principal fundación financista del lobby LGBT en el mundo. Google, la Fundación Ford, Freedom House. Fundaciones de muchísimo poder financiando nuestra Corte. ¿Cómo nuestra Corte no va entonces a pedir la legalización a todos los países del matrimonio gay? Si evidentemente el dinero viene del lobby gay. Open Society, ¿quién dirige Open Society? ¿Quién es el dueño de Open Society? Soros, financiando el lobby LGBT y a las feministas. ¿Con cuánto? Esto es toda información pública de Open Society. ¿Cuánto? ¿Cuánta plata puso Open Society en los últimos años? Más de 15 billones de dólares. O sea, 15.000 millones de dólares. ¿En qué lo puso? Esto es un gráfico de la propia fundación. Lo puso en periodismo. Ahora entienden, ¿no? Lo puso en periodismo. Lo puso en educación superior, o sea, universidades. Ahora entienden, ¿no? En gobiernos, en política, en lucha contra la discriminación y un montón de cuestiones así. O sea, puro eufemismo para generar policías del pensamiento que respondan a estos lobbies. Warren Buffett dona más de 1.200 millones de dólares a la industria del aborto. Bill y Melinda Gates están financiando también esto. La Ford Foundation está financiando todo esto. En fin, voy a pasar un poquito más rápido ahora sí. Están financiando mucho. Católicas por el Derecho a Decidir, que son un grupo abortista, que se dicen católicas, no lo son, pero engañan de esa forma a la gente. Recibe de la Fundación Ford, por ejemplo, más de 3,5 millones de dólares. ¿Cuánto reciben los movimientos pro vida en Perú? 0. ¿De quién? De nadie. Si nadie financia, somos nosotros los que estamos financiando. Desde abajo. Entonces, ¿quién está haciendo la revolución? ¿Quién está haciendo la revolución? ¿Quién está dando la lucha al poder? Nosotros. Pero esa lucha al poder debe partir de una voluntad de poder. Nosotros tenemos que hacernos del poder. Basta ya de la pregunta de ¿qué hago con mi hijo para que no le revienten la cabeza en el colegio? La pregunta es ¿cómo tomamos el poder para hacer del colegio un lugar donde se educa, no donde se adoctrina? ¿Cómo hacemos para tomar las instituciones de nuestros países? Si no aceptamos que la política es parte de la condición humana y que somos animales políticos, no sabemos nada. Hay gente que me dice, yo estoy al margen de la política, a mí no me gusta la política. Eso no significa que la política esté al margen tuyo. En la medida en que vos vivís en una ciudad que está regida políticamente por un sistema político y gobernantes, vos sos un sujeto del poder. Si vos te querés creer al margen de la política, lo único que vas a lograr es jamás poder conducir el destino de tu país.
Nosotros le hemos tenido mucho asco a la política porque hemos tenido a la política como sinónimo de los corruptos, los malos, los ladrones, gente desesperada por el poder en sí mismo. Y es cierto, la mayor parte de la gente en la política es así. Pero eso no significa que nosotros tengamos que ser así. Eso significa que si la política está en manos de mala gente, la política va a ser mala. Si la política está en manos de buena gente, la política será buena. Yo no voy a hablar acá de política porque sé que ustedes están en un momento político. Pero es importante tener en cuenta que somos ciudadanos. Y el ciudadano no solamente tiene un derecho a votar, tiene una obligación a construir su voto. Y el voto se construye con información, con formación y apoyar a los candidatos que apoyan nuestras ideas. Trudeau, ¿saben quién es? Presidente de Canadá. Va a poner en los movimientos de género 1.4 billones de dólares por año. O sea, estos son 1.400 millones de dólares por año a los movimientos de género. ¿Qué hacemos nosotros? Que estamos juntando las monedas a ver si podemos contratar el sonido y las pantallas. Algunas propuestas prácticas. Familia, hablar con los... Vamos ahora a lo más individual. Después vamos a ir a lo político. Todavía no llegué a lo político. Familias, hablar con los hijos. Habla vos antes que hablen ellos con tus hijos. Sentalos, vacunalos. ¿Qué hace la vacuna? Te inyecta un virus. Pero ese virus está desactivado. Entonces genera anticuerpos para cuando el verdadero virus quiera ingresar, no pueda hacerlo. Si vos hablas con tus hijos antes y le decís, en el colegio te van a decir esto, esto y esto, y vos se lo adelantás a tus hijos, lo estás vacunando. Le estás poniendo un virus desactivado porque de inmediato le decís, y todo esto es una gran falacia. Por esto, esto y esto. Ahora, nosotros tenemos que tener una buena formación para poder saber decirles a nuestros hijos por qué eso es una falacia. Y tenemos que explicarles. Tenemos que explicarles que están siendo engañados, que van a ser engañados. Y tu hijo te va a decir o va a pensar, ¿de qué me está hablando mi padre o mi madre? Está loco, se volvió loco. No importa, porque el día en que él en el colegio escuche en un maestro lo que su padre le dijo que le iban a decir, ese día el virus va a querer entrar y el hijo va a decir, mi papá al final tenía razón. Todo lo que me dijo aquella vez que me iban a decir, me lo están diciendo en este momento. Y ahí la rebeldía va a operar en contra de la escuela. Y eso va a ser bueno. Quitémosles a nuestros hijos, o a sus hijos, yo no tengo hijos, insisto, quítenle a sus hijos la noción de que la escuela es un monumento al saber. Que la escuela es un lugar donde la verdad es necesaria, donde la verdad es indiscutible. Le hagamos ver a nuestros hijos que la escuela es una instancia más en la que tiene que pasar y se puede encontrar con un conjunto de completos imbéciles. Y nada más, dejemos de sacralizar a la escuela. Dejemos de sacralizar a la escuela como si fuese el santuario de la verdad, porque nada más lejos que eso. Desde el momento en que la escuela está subordinada a un ministerio de educación que baja planes como ya los conocemos, la escuela ha dejado de ser un templo del saber. Y nuestros hijos tienen que saber eso. Colegios. Y, perdón, la rebeldía es buena en la medida en que sea contra malas causas. La rebeldía es buena en la medida en que se rebele contra malas causas. No tengamos miedo en que nuestros hijos se rebelen. El problema es contra qué se rebelen. Si se rebelan contra el mal, esa rebeldía es buena. Colegios, ejercer presión organizada, grupos de padre, grupos de WhatsApp, hablar con los directores, hacer presión sobre los maestros, estarles molestando para que a ellos les dé miedo actuar. Y eso involucra un compromiso del padre de familia con su hijo, revisarle el cuaderno, ponerse en contacto con los otros padres de familia, organizar grupos. Hay que hacerlo. Universidades, resistir inteligentemente. Veo muchísimos jóvenes acá.
Afortunadamente hay muchos jóvenes. Ahora, resistan inteligentemente. Tienen que recibirse en las universidades. A la universidad se va a estudiar para poder concluir. No podés ser un alumno eterno por culpa de haberte rebelado contra quien no te convenía relevarte por una asimetría de poder. Si vos tenés un profesor que sabés que si te le rebelás te va a tener de hijo durante toda tu vida, no te le rebeles, decile lo que quiere escuchar. Ahora en el recreo, en el patio, en el bar, habla con tus compañeros y decile lo que opinás sobre la clase y ya está. Si a él no lo vas a convencer, a quien tenés que convencer es a tus compañeros. No es fácil resistir en la universidad, no es fácil, por eso tiene que ser con inteligencia. No hacen falta por ahora kamikazes, no hacen falta mártires, hacen falta profesionales que estén dispuestos a dar esta lucha. Formación, volver a la lectura, es imprescindible leer para formarnos. No podemos combatir aquello que desconocemos. No nos podemos informar simplemente con un videíto. Hay que leer, hay que estudiar, hay que saber de qué se trata. Discursos y argumentos seculares. Yo entiendo que hay mucha gente de fe aproximada a estos tipos de encuentros, de reuniones, muy preocupadas por estos temas, pero entendamos que hoy el espacio público y el de la política es un espacio secular. Hoy los argumentos que pesan en el espacio político y social son los argumentos que no apelan directamente a cuestiones bíblicas, religiosas, de fe de Dios. Por ejemplo, estamos en un debate. ¿Qué argumento parece ser más fuerte? Vamos a ver, el tema aborto. Que yo diga, bueno, el aborto está mal porque la vida humana empieza desde la concepción, porque Jesús pateó el vientre de María cuando María vio a Isabel, y entonces ahí ya había vida humana, y entonces... O, por ejemplo, decir, la vida humana empieza desde la concepción, porque se ha encontrado que el ADN humano aparece en el momento de la concepción, que es distinto al del padre y al de la madre, que es único e irrepetible, y el ADN es, de hecho, nuestra huella digital, digamos, nuestra huella genética por definición. El genoma humano es la sustancia, es la esencia de la vida humana, de alguna forma. Entonces, este último argumento, evidentemente, es más potente. ¿Por qué es más potente? Porque puede ser aceptado por aquel que cree en Dios o aquel que no cree en Dios. Nosotros tenemos que llegar a aquellos que creen y a aquellos que no creen. De eso se trata la política. La política se trata de unir a los similares, no a los idénticos. No pongamos como requisito para ser parte de nuestra lucha que la persona sea evangélica o sea católica o sea lo que... No importa eso. Importa que la persona defienda la vida, defienda la familia con los argumentos que se tengan. Think tanks, centro de estudios, hay que armar centros de estudios de forma urgente para poder empezar a generar datos. Nosotros estamos combatiendo con los datos del enemigo. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del Perú está en contra del aborto? ¿Tenemos ese dato? ¿Hay algún estudio científico sobre ese dato? Juliana, no. No. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Porque saben que les va a dar mal. Saben que les va a dar que la mayoría del Perú no está a favor del aborto. ¿Y qué hacemos nosotros que no tenemos a nuestros propios encuestadores, sociólogos, expertos de estadísticas, formulando un plan de investigación cuantitativa en virtud de qué porcentaje del Perú está en contra del aborto y después discriminar por clases sociales? Para saber cuántas mujeres pobres en términos relativos están en contra del aborto, ya que las ricas viven diciendo que todo esto lo hacen en nombre de las pobres. Porque cuando esto se hizo en Argentina, que afortunadamente se hizo, encontramos que el 75% de las pobres estaban en contra del aborto y el 75% de las ricas estaban a favor del aborto. Y sin embargo, las ricas estaban hablando en nombre de las pobres, diciendo que ellas querían aborto para que las pobres se los pudieran hacer. Eso se rebate con números, pero no podemos tener números si no tenemos centros de estudios. Y centros de estudios significan un equipo de profesionales de las ciencias sociales, haciendo investigación en el campo. No podemos no tener esto al corto plazo.
Medios, acción organizada en medios digitales. Esto que estamos haciendo ahora. Tuiten, sigan tuiteando y vayan viendo a ver si esto se va ubicando. Síganlo haciendo, organizarnos, hacer una guerra memética. Los memes hoy son un factor de lucha contracultural imprescindible. La victoria de Donald Trump no se puede explicar si no atendemos, entre otros factores, al factor memético. Ya hay papers, hay investigaciones de ciencia política que explican cómo el factor memético influyó en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Entonces, todo esto que estamos haciendo es guerrilla cultural. Movimientos sociales, conectar esfuerzos a nivel local, nacional, internacional. Hay que empezar a articularnos regionalmente, continentalmente. Y el estilo tiene que ser la rebeldía. No podemos seguir con este estilo de sacerdote que está dando un sermón. Hay que tener un estilo político. Y el estilo político de la rebeldía es el estilo político que más va a acercar a los jóvenes, y necesitamos un recambio generacional. Batalla política, es el último cuadro que me va a llevar unos minutos más. Aguántenme, unos minutitos más para poder completar. Hablé de la batalla cultural. Bueno, gracias por la paciencia, gracias por la paciencia. Batalla política. Vamos a repasar. Hablé sobre el poder. Hablé sobre la batalla cultural, es decir, del poder cultural. Hablé sobre cómo las fuerzas internacionales tienen un rol en la batalla cultural. Di consejos sobre la batalla cultural. Ahora me falta hablar sobre la dimensión política, la batalla política que es vital. Naturaleza de la batalla política. Es una disputa por controlar las instituciones del Estado y las organizaciones internacionales. Cuando definimos la naturaleza de la batalla cultural, dijimos que era una disputa por controlar los dispositivos culturales. Tradúzcase esto por medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación digitales, escuelas, universidades, el control sobre nuestras propias familias, etcétera, etcétera. Ahora, la batalla política es otra cosa. La batalla política es una disputa por controlar el Estado, sus poderes y ocupar lugares importantes en organizaciones internacionales. Ocupar el Estado en la democracia significa obtener votos. No puede ser que nosotros hayamos logrado tal nivel de manifestación popular, histórica, que alarmó a los progres. No sé si ustedes saben, pero salieron incluso una suerte de informes de Open Society hablando sobre el peligro que significaba "Con mis hijos no te metas" para el proyecto globalista. Y no lo hemos podido traducir políticamente. No pudimos decirle a esa gente cuál era el proyecto político y quién estaba encarnando ese proyecto político. No tuvimos nuestro Bolsonaro, esa es la verdad. Y en Brasil hoy tienen las cosas mucho más simples, lo acaban de escuchar con Sara. ¿Por qué Bolsonaro pueden desfinanciar a las feministas? Pueden apoyar a los grupos pro vida. ¿Por qué en Brasil han sacado la ideología de género de un momento a otro de la currícula escolar, sin mayores marchas? Porque supieron que tenían que ocupar el Estado, que tenían que llegar al poder. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que está pasando en nuestra región para poder contextualizarnos en dónde estamos. La izquierda se está reorganizando. En los últimos 3 meses hemos visto una reconfiguración regional, yo diría inédita, por lo veloz que fue. Vamos a ver algunos países. En julio del año 2019, en México, se fundó el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es la nueva cara del Foro de San Pablo, es decir, es el organismo regional que nuclea a las izquierdas y que les sirve como base de operación política continental. Este Grupo de Puebla nace en México en el marco de un gobierno muy particular que es el de AMLO, López Obrador, la izquierda mexicana al poder desde hace más o menos un año. Allí se dijo lo siguiente: reconocemos y celebramos el avance imparable del movimiento feminista en el continente, celebramos la liberación del ex